Bueno, pues retomamos las conferencias con Pilar Pes y Cristóbal. Bueno, yo creo que a ella hace falta poco para presentarla, ¿no? Porque lo conocemos todos. Bueno, pero profesora del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. Y no solo tiene bastante con dar clases, que también se pone en primera fila en la defensa del patrimonio a través de la Asociación de Amigos de la Cultura de Belén Málaga. Y bueno, tiene ahí unos frentes abiertos bastante interesantes. El caso es que ella centra sobre todo su investigación en la zona de Belén Málaga, en época moderna, y lo más reciente es los trabajos que se centran en la élite de poder del Reino de Granada durante el siglo XVIII. La conferencia que va a dar hoy habla sobre, bueno, se titula El gobierno de la tierra de Vélez en los siglos XVI y XVII y habla un poco de la situación que se encuentra tras la conquista de los reyes católicos en la zona de Belén Málaga, una zona pues bastante compleja. Así que, Pilar, te dejo. Muchísimas gracias. Lo primero, dar las gracias a los organizadores porque, como ustedes podrán comprobar, la razón de que yo esté aquí tiene más que ver con la amistad que nos une y con los proyectos compartidos que realmente con mi pertinencia, por decirlo de alguna manera, al tema. En el Reino de Granada hay dos tipos fundamentales de historiadores, así muy a grandes rasgos dentro de la historia moderna. Unos son los que se dedican a moriscos, y eso abarca el siglo XVI y el siglo XVII prácticamente, que es el gran acontecimiento que hasta cierto punto eclipsa todo lo demás, y luego el resto. Y yo formo parte del resto, con lo cual digamos que el tema de moriscos pilla un poco a trasmano dentro de las investigaciones. También entro aquí un poco de trasmayo, porque tampoco de lo que yo vengo a hablarles, más que hablarles a reflexionar con ustedes, tiene mucho que ver con el resto de las cosas de las que estamos hablando. El compañero Antonio Jiménez Estrella nos ha hecho una valoración fantástica de lo que es la guerra, aprovechando y desbrozando las millones de publicaciones, la cantidad inmensa de publicaciones que hay sobre ese tema, que es el gran tema estrella del Reino de Granada para el siglo XVI y casi diríamos para el siglo XVII con antecedentes y consecuencias, ¿no? El profesor Jafar nos ha hecho ver el conflicto y las consecuencias desde otro punto de vista, a la otra orilla, ¿no? Pero si se dan cuenta también, el tema de la guerra ha sido visto de dos vertientes distintas y queda una entre medias desde mi punto de ver, ¿no? Se ha visto muy claro desde el punto de vista de los moriscos, algo que tiene mucho que ver con una idea romántica que ha entrado de lleno y que sigue en la historiografía, la idea de las minorías, la idea de ese esplendor musulmán pasado del que quedan residuos a través de los moriscos y que todos los pueblos quieren tener algunos acontecimientos, moriscos, los nombres, tal. A través del bando cristiano, a través fundamentalmente de la guerra, lo que Antonio ha trabajado fundamentalmente y lo que las fuentes cristianas analizan, que es, digamos, el poder militar en un momento de conflicto, pero aquí también hay cristianos viviendo. Y esos cristianos que están viviendo aquí, que no son los militares y que se van a ver obligados a meterse un poco en el conflicto, ¿qué pasa con ellos? Es decir, es otro sector también en conflicto. Sobre todo a mí lo que me preocupaba y lo que me planteé ver era cómo se organizaba, cómo se gobernaba. Y lo verdaderamente fantástico desde mi punto de vista es que no sabemos prácticamente nada. Prácticamente nada. Es decir, el tema morisco, el tema de la conquista, sabemos que se conquista el territorio, tenemos muy claro en qué medida, en qué fase, tenemos muy claro cómo se va
estableciendo la nueva organización en los nuevos territorios. Sabemos muy bien que al principio empiezan a establecer en las grandes ciudades, que para la provincia de Málaga se establecen 5, se establecen regidores nombrados directamente por el rey, criados del rey. Sabemos que luego el fuero nuevo va a venir a cambiar un poco el orden y entonces vamos a tener regidores en un número distinto, no siempre dependiendo de la población, y vamos a tener jurados. Sabemos genéricamente qué hacen esos regidores y esos jurados, porque asimilamos a lo que hacen en el resto de Castilla, pero aparte de saber quiénes son nombrados en cada momento, no sabemos nada de lo que hacen. No sabemos nada de cómo funciona un gobierno municipal que está en una ciudad de la cual han sacado a los habitantes y se ha repartido, los llamados primeros repartimientos, el repartimiento de los Reyes Católicos, y cómo se relaciona esa ciudad y esa gente que llega a la ciudad con el resto de su territorio muy amplio, donde los habitantes siguen siendo los mismos. Damos por sentado que hay una dominación. Damos por sentado. No llegamos a más. Los lazos que pudieran existir entre los territorios se han disuelto totalmente. Lo que es el gobierno de Vélez Málaga y la ciudad de Vélez Málaga engloba taas distintas que dependían de distintos castillos y que tenían sus redes organizadas. Hay que modificar todas esas redes y canalizarlas hacia la ciudad. ¿De qué manera? ¿Mantenían los mismos alcaldes? ¿Eran los alcaldes los mismos que en el periodo anterior? ¿Se produce un cambio dentro de los pueblos? No sabemos nada, absolutamente nada. Y hay aquí otra peculiaridad que tiene también que ver con la propia idiosincrasia de los historiadores, y es que mientras que los historiadores modernistas nos hemos centrado mucho en los moriscos y en el ambiente morisco, sobre todo los que estudian el 15 y el 16, los historiadores medievales que estudian la Baja Edad Media han pasado de ello. No hablan de la población musulmana. De lo que están hablando es de los reinos cristianos. Se meten hasta el siglo XVI, pero intentando hablar de esa implantación. Entonces tenemos ahí un desfase, para mi gusto, muy, muy importante. Yo creo que si alguien sabe cómo se gobernaba en el siglo XVI y alargaría hasta el XVII, toda la zona de la Axarquía es Purificación Ruiz, pero básicamente porque es la única persona que se ha leído todas las actas capitulares. No hay ningún investigador que haya hecho ese trabajo, ni mucho menos que lo haya publicado. La rebelión de los moriscos cambia totalmente el juego. Lo cambia totalmente, porque ya vamos a ver cómo esa población de las distintas villas va a ser expulsada y van a llegar otros habitantes. Hemos estudiado perfectamente quiénes vienen, de dónde vienen, qué tierras cogen. Pero ¿cómo se organizan? ¿Cómo organizan esos nuevos pobladores sus relaciones con la capital? ¿Se quedan realmente en los pueblos? ¿Viven en la capital y van a trabajar a los pueblos? ¿Esos moriscos que vuelven están a lo mejor entrando bajo mano en esos territorios? Y a esa complejidad hay que añadirle otra a la que no he hecho referencia, que es el tema de que en este territorio tan pequeño tenemos distintos enclaves de señorío que tienen una evolución totalmente distinta y que tampoco han sido estudiados. Todos decimos comares de Canillas, pero nadie se ha puesto a estudiar cómo se gobernaba. Eso implica ir a los archivos de la nobleza a ver cómo se gestionaban y qué relaciones tenían esas villas con Vélez Málaga. Eso tampoco se ha estudiado. Aquí hay muchos historiadores, muchos jóvenes además, todavía en edad de ponerse a hacer trabajo. Aquí hay mucho todavía que trabajar. El siglo XVII le pasa lo mismo. Cuando ya se ha producido la expulsión de los moriscos,
tampoco tenemos el tema trabajado, no hay estudio. Yo espero que Eduardo Gallardo le meta un poco de bulla a esa tesis que ha empezado y podamos saber cómo, de qué manera unos regidores que eran nombrados por los reyes y que eran aproximadamente 6, se pueden convertir en 50 en 1640. Eso es un proceso que tiene mucho que decir de cómo se gobierna aquí, de cómo se maneja el poder aquí. Y no sabemos absolutamente nada. No sabemos absolutamente nada. La referencia, siempre hablamos de lo mismo. El ayuntamiento que se instauró con los Reyes Católicos sufre un proceso de acrecentamiento, merced a la venta de... ¿Pero a quién se lo vende? ¿Quiénes son? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué poder van cogiendo? Y luego, ¿cómo se instaura el poder político como tal, la ciudad como tal, y empieza a ejercer un dominio que no sabemos si ejercía antes sobre las determinadas villas y territorios? Y otra cuestión, ¿cómo se relacionaba ese ayuntamiento, ese concejo con los poderes locales, con los poderes, militares? Antonio Jiménez ha estudiado lo que es la Capitanía General de la Costa, con sede en Vélez, Málaga, pero a mí no me cabe duda de que un capitán general en Vélez, Málaga, tiene que tener numerosos conflictos con un poder local. No sabemos nada de ello. Pero es muy curioso que cuando se esté ese poder del capitán general entre o vaya bajando, sea el momento en el que el Vélez, Málaga, reclame un corregidor propio y pague por ello. Pague por separarse del corregimiento de Málaga. Son cosas que nos hablan de que hay mucho movimiento ahí, de que hay muchas cosas, están pasando muchas cosas muy interesantes que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con ese movimiento de tierras que ha habido, que tienen que ver también con la propia evolución del territorio, en el cual, bueno, pues la crisis del 17 es uno de los grandes acontecimientos que aplicamos para toda España, pero que tampoco tenemos documentado para toda España, y ahí nos quedamos, generalizamos totalmente, fundamentalmente porque, insisto otra vez, el tema morisco ha de alguna manera oscurecido todo lo demás. Trabajamos morisco en todos los pueblos, todo el mundo busca los moriscos, habla de repartimiento, habla de apeo, pero no habla de nada más. Los cristianos, aparte de la lista en la que culminan los libros de apeo y repartimiento, vienen de tal lado, vienen de tal otro, no tienen más interés. Pero está claro que el territorio tiene que tener una cohesión, que se está ejerciendo un poder y que ese poder que empieza en el siglo XVI tiene que fortalecerse considerablemente, porque no pueden permitirse que las revueltas se repitan. Y los cristianos viejos que vienen tampoco son personas pacíficas, tranquilas. Estamos hablando de gente de guerra, de gente que cree que se merece estar aquí y que quiere siempre más de lo que se le ha dado. Eso causa tensiones. En el siglo XVII sabemos que determinados municipios intentan separarse, eximirse de Vélez, separarse de la jurisdicción. Frigiliana lo consigue, pero hay otros territorios que no lo consiguen y que van a tener una historia de conflicto interno muy potente a lo largo del XVII y del XVIII. Por lo tanto, mi conclusión, y como verán, estoy siendo tremendamente breve y a lo mejor demasiado tajante, lo que yo quiero plantear es la idea de que nos queda mucho por hacer, que no podemos decir que las cosas están hechas, que queda mucho, que no significa que lo que quede sea fácil de hacer, pero que hay que hacerlo, y que también no se puede permitir que eso se deje sin hacer y nos inventemos lo que hay, que necesitamos gente que de manera científica, con una metodología de trabajo,
analice estas cuestiones y plantee qué es lo que pasa, qué es lo que hay al margen de este tema. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Espero que no hayan apreciado demasiado que me he dejado los papeles en casa, que vengo de viaje y tengo mucho dolor de cabeza, y que agradezcan el tener tiempo para seguir hablando de moriscos con los expertos, que es lo que parece que han venido ustedes a hacer aquí. Muchísimas gracias. Tal y como están desarrollándose hoy las cosas, se agradece la brevedad por tiempo. Muchas gracias a Pilar. Y bueno, si tenéis alguna pregunta que hacerle, Antonio. Antonio va a recuperar todo el tiempo que no le hemos dado antes. El tiempo, ese valor que tanto ahora. Bueno, está bien que haya un poco, porque así vamos a tiempo de debate. No sé si te va a dejar, no sé si Aurora te va a dejar, Poquito, Para formar unitario. Bueno, simplemente, tú has dicho una cosa interesante, y yo creo que es fundamental, y ya es un llamamiento sobre todo a las jóvenes historiadoras, para que se metan en la historia, en lo que es la historia política, en el sentido real del término, porque yo siempre digo, y tú hablas aquí de la peor fuente que se puede utilizar para hacer la historia de una ciudad, de un municipio, del gobierno del municipio, son las actas de gobierno. Es la peor fuente con diferencia. ¿Por qué? Porque si tú te crees lo que dice la acta de gobierno, haces una... No estoy diciendo que no sirva, No. Estoy diciendo que es la peor fuente para hacer la historia del municipio, en el sentido de que no puede ser la única fuente. Es una fuente fundamental, porque es la que te permite tener una visión macro de cómo es ese municipio a nivel institucional, quiénes eran los regidores, quiénes eran jurados, eso es, y algunos conflictos que surgen en la fuente. Pero del mismo modo que el Consejo de Departamento no en absoluto reflejado cómo funciona realmente un departamento, por poner un ejemplo que tú conoces muy bien, en una acta de cabildo nunca aparece realmente cómo funciona ese. ¿Qué quiero decir con esto? Que es fundamental, y es un consejo para los jóvenes historiadores, bueno, no solamente para los jóvenes, sino para los que ya son más jóvenes, que es fundamental pensar la mayor cantidad de formas posible, porque eso te va a permitir tener una visión mucho más amplia de un fenómeno fundamental que es la gestión, la administración de un territorio. Desde el mismo también, como tú, a que se trabaje en la frontera, es decir, que nada vaya a hacer una historia del Málaga o de Asturiana o de cualquier localidad, que adopte una visión micro, que es fundamental, pero también una visión macro, que acuda a las fuentes de la administración central. Es el que te la cuenta. Como internacional, Simanca, archivos que le van a permitir tener una visión del bosque, y no solamente de los árboles, y fabricar un relato que nunca, con la realidad histórica, es muy difícil, porque nosotros somos meros interpretadores de la realidad histórica, pero sí le va a permitir tener una visión mucho más completa, porque eso, como tú bien has dicho, va a permitir conocer quién era la gente de la política, dónde tenía poder, el económico, para militar, para civil, relaciones con el poder religioso, etcétera, etcétera. Y bueno, por eso los interrogantes son muy interesantes, porque la historia, sobre todo, de la pregunta. Fundamentalmente, el tema no se ha estudiado porque no hay la fuente directa. Es decir, si en los ayuntamientos hubiera, o en los ayuntamientos de hoy en día quedara algo, ahí empezarían a tirar. El problema es que esta historia del poder y del gobierno de estos territorios hay que hacerlo cruzando fuentes que no están aquí. Hay que ir a la Chancillería a ver los pleitos, fundamentalmente. Hay que ir a Simanca a ver cómo se organiza el pago de los impuestos, que es al final de dónde sale el poder, quién paga y quién gestiona esos pagos. Hay que ir a los protocolos notariales que, salvo casos concretos, la mayor parte están totalmente desconocidos.
hay que cruzar esa fuente y bueno, y en el caso de un montón de las villas que tenemos de señorío, hay que ir a los archivos de los señores, a ver a quiénes nombran, cómo los nombran, porque es que ni lo sabemos, ni lo sabemos. Y eso es un trabajo de mucho esfuerzo, que es precisamente el que sabemos, y hay que reconocerlo, que desde el ámbito universitario no se suele hacer. Porque cuando se está planteando un trabajo universitario vamos a lo sencillo, a lo que está muy compacto, porque luego ya sí picotearemos, pero tenemos una base fundamental. Y ese tipo de trabajos son los trabajos que se pueden hacer desde el amor a tu tierra y desde ese deseo de conocer más que desde el planteamiento académico. Es decir, a mí me gusta mi pueblo, yo quiero trabajar en mi pueblo y por lo tanto todo lo que sea de mi pueblo me va a venir bien y al final acabo cruzando fuentes. Y puede gustarte mucho eso y luego, aquí tenemos el ejemplo, prepararte para hacerlo bien. Y te pones, aunque seas de otro ámbito distinto, dices, yo quiero trabajar esto es lo que yo quiero hacer, voy a prepararme, voy a aprender la metodología para hacer las cosas bien hechas. Ese es el objetivo, que hará que se supere ese tópico manido de la historia local. Toda la historia es local, la historia está bien hecha o mal hecha. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Efectivamente, una buena historia. Valentín, ¿quería contarme algo? Los amigos sois los que me vais a sacar los colores. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a los organizadores de esta jornada, que han sido todo un éxito, a los ponentes que ha ido anteriormente, a ti, porque lleva años guiándonos, podemos llamarnos jóvenes investigadores de la comarca, guiándonos por el camino que tenemos el camino correcto de la investigación. Y pues doy las gracias y muchos de los que hay aquí lo compartimos, ¿no? Y bueno, quiero aportar solo un pequeño detalle en relación a lo que están diciendo de los estudios locales, que me parece fundamental. La mejor manera de conocer nuestro territorio es conocer cada uno de los pueblos y después unirlos todos en un conjunto, ¿no? Entonces, a ese respecto, y aprovechando lo que ha dicho el doctor Jiménez, pues puedo decir que efectivamente la historia la vamos a conseguir leyendo muchas cosas. Por ejemplo, yo hice la tesis doctoral sobre el libro de la Rueda de Manos, tuve la suerte de que me codirigieras, y ahí aparece un señor, Fernando de Villalobos, que es, digamos, regidor de Belmara, que a que los moriscos le habían comprado sus tierras, aprovechando la guerra de los moriscos, se las quitó y después se las tuvieron que volver a comprar. Bueno, antes de la guerra se las quitó, se las tuvieron que volver a comprar y después volvió a quitársela otra vez, pasada la guerra, volvió a quedarse con ella. O sea, esas cosas no que aparezcan en los libros digamos, de los cabildos. Entonces, hay que hacer una unión de muchos de distintos puntos de vista para conseguir la verdad, ¿no? Pero coincido con lo que decís los dos, la importancia de los estudios locales, que los historiadores de cada pueblo, de cada zona, hagan su, digamos, que podamos hacer nuestro trabajo, que las administraciones nos apoyen, que no siempre ocurre, a veces tenemos que estar mendigando, casi como que si escribí un libro nosotros tuvimos una ganancia cuando en realidad lo que estamos perdiendo dinero y tiempo. Lo sentimos muchas veces totalmente abandonados por la administración. Sí, y hay lo reivindico, ¿no? Que estamos aquí haciendo un gran esfuerzo personal y que deberían apoyar. Y bueno, creo que entre todos y este tipo de jornadas, pues, ¿cómo conseguiremos darle una importancia, la importancia que se merece al pasado de nuestra comarca, ¿no? Tú fíjate, yo me planteo muchas veces, yo sé que esto es así como un poco ortodoxo, yo me planteo muchas veces, de la comarca de la provincia de Málaga, vamos a eliminar los trabajos relacionados con el ámbito estrictamente académico, tesis doctorales, trabajos de fin de grado, gente que está intentando hacer la carrera universitaria. ¿Qué trabajos de historia hay de cada pueblo? Fácil, pero fácil total. Los moriscos, si hay moriscos en ese pueblo, las cofradías,
y la Semana Santa. Sí, Semana Santa y la Guerra Civil. Punto pelota. No se estudia otra cosa en los pueblos. Parece como que la población, la economía, los protocolos, la sociedad, todo eso no cuenta. Los temas estrella. Y esos temas estrella oscurecen lo demás. Esa es un poco la idea que quiero transmitir, que es poco ortodoxa y poco adecuada en un congreso de moriscos, pero bueno, eso es lo malo de llamarme por esta cosa. Bueno, ¿alguien quiere preguntarle algo más a Pilar? Bueno, pues nada, muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a todos.